Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Mi nombre es Regina, y esta es la historia de cómo un cuento de hadas se convirtió en mi peor pesadilla. Todo comenzó en Sevilla, en una vibrante feria de abril. Yo, con mis 29 años y mi trabajo como traductora independiente, me sentía invisible entre la multitud de mujeres hermosas con sus trajes de flamenca. Hasta que él apareció. Don Roberto Ortiz. 70 años que llevaba con la dignidad de un torero antiguo. Dueño de viñedos en Jerez, su presencia imponía respeto, pero su sonrisa era cálida como el sol del sur. Me buscó entre la gente, me encontró, y desde ese momento, me hizo sentir como la única mujer en el mundo. Su cortejo no fue con joyas, sino con atenciones. Me llamaba mi querida Reginita, y cada sílaba sonaba a verdad. Me llevaba a bodegas centenarias donde el sherry sabía historia, y a pequeños tablaos donde el flamenco latía como un corazón. Yo, una chica de un piso modesto, me vi sumergida en un sueño. Un año después, me convertí en la señora de Ortiz. La luna de miel fue un espejismo de blancas paredes y glicinas en su cortijo de Cádiz. Los primeros meses, todo era luz. Roberto poseía una energía arrolladora. Su deseo por mí era un fuego constante, un torbellino que me arrastraba. Me hacía sentir deseada, viva, especial. Un hombre de verdad, Reginita, necesita sentirse cerca de su mujer, me decía, y yo, embriagada, lo creía. En una llamada con mi amiga Laura, solté una risa nerviosa y confesé: es increíble. El deseo de este hombre es de 4 veces al día de promedio. Al otro lado, solo hubo un silencio incómodo que no supe interpretar. Pero el sol andaluz puede ser implacable. Sus muestras de cariño, antes tiernas, empezaron a volverse exigentes. Recuerdo una tarde, inmersa en un texto complejo para un cliente. Mi concentración era absoluta. De repente, sus brazos me rodearon desde atrás. «Déjalo, Reginita. Ahora soy yo», susurró en mi cuello. Le expliqué, con suavidad, que era un trabajo urgente. Su abrazo se tensó. No dijo una palabra, pero su silencio fue un muro de hielo que se levantó entre nosotros. Se fue de la habitación y la casa se sumió en una quietud helada. La grieta se hizo visible durante una cena con socios. Había pasado el día entero preparando una paella perfecta. Estaba agotada, con la espalda dolorida y el aroma del azafrán impregnado en mi piel. Mientras recogía los platos, él se acercó y tomó mi muñeca con una firmeza que me sobresaltó. «Ven», ordenó en un susurro que no admitía réplica, tirando de mí hacia el pasillo. «Roberto, por favor, los invitados, y estoy agotada», supliqué, intentando zafarme con delicadeza. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos, normalmente llenos de fuego, se volvieron del color del acero frío. Se inclinó y su voz, baja y cortante, me traspasó como una daga. Para un español, Regina, la pasión no es un lujo. Es como respirar. Dime, ¿quieres que deje de respirar? Aquellas palabras me paralizaron. No era una pregunta romántica. Era un ultimátum. En ese instante, mirando fijamente sus ojos vacíos, no vi al hombre que me había hecho volar. Vi a un extraño. Y por primera vez, en el calor opresivo de la noche andaluza, un escalofrío de terror absoluto recorrió mi espina dorsal. Algo precioso se había quebrado para siempre, y una voz en mi interior me gritaba que era solo el comienzo. El silencio se había convertido en el tercer inquilino de nuestra casa, un fantasma que se paseaba por los pasillos de la antigua hacienda andaluza. Después de aquella noche en que Roberto me espetó que la pasión era como respirar para él, nada volvió a ser igual. Los días se sucedían en una extraña dualidad, periodos de frialdad glacial que podían durar horas, rotos por arrebatos de intensidad que me dejaban sin aliento y más confundida que nunca. Sus demandas se habían vuelto más frecuentes, más urgentes, como si intentara reafirmar su dominio sobre cada centímetro de mi ser después de mi primer y tímido acto de rebelión. Ya no era solo por las noches.
Ahora podía ocurrir a media mañana mientras yo trabajaba en mis traducciones, o incluso durante la siesta, cuando el calor aplastante de Andalucía invitaba al descanso. Tu trabajo puede esperar, Reginita, me decía al encontrarle frente a mi escritorio, su sombra proyectándose sobre mis papeles. Un marido no puede esperar. Una mañana particularmente calurosa de julio, mientras preparaba el desayuno en la cocina con azulejos sevillanos, noté su mirada fija en mí desde la puerta. No era una mirada de amor o de deseo genuino, sino de propiedad, como si yo fuera otro de los objetos valiosos que decoraban la casa. Hoy iremos a Jerez, anunció sin preámbulos, acercándose para tomar una aceituna del plato que yo acababa de preparar. Tengo que revisar los nuevos barriles de la bodega principal. Te vendrá bien salir de estas 4 paredes, mi amor. Te estás volviendo demasiado pálida. El viaje en su Seat de lujo fue tenso y silencioso. Carlos, su conductor desde hacía 30 años, parecía percibir la atmósfera enrarecida que nos envolvía. Sus ojos se encontraron con los míos por el retrovisor en varias ocasiones, y en ellos leí algo que me sorprendió, una genuina compasión que contrastaba con la frialdad de Roberto a mi lado. Roberto hablaba de cifras, de exportaciones, de la próxima cosecha, como si yo fuera su socia y no su esposa. Yo asentía mecánicamente, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de procesar el cambio radical que había sufrido nuestro matrimonio en tan solo unos meses. De repente, al tomar una curva cerrada en el camino hacia las bodegas, mi bolso se cayó del asiento, esparciendo su contenido por el suelo alfombrado del coche. «¡Qué torpe soy!», murmuré, sintiendo rubor mientras me inclinaba para recoger mis pertenencias. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de color rojo intenso asomaba bajo el asiento delantero. Con disimulo, estiré el brazo y tomé el objeto, sintiendo como mi corazón se detenía por un instante. Eran unas bragas de encaje rojo, diminutas, sensuales, del tipo que jamás había usado en mi vida. La seda se sentía extraña entre mis dedos, como una evidencia tangible de una verdad que mi mente se resistía a aceptar. «¿Qué tienes, Reginita?», preguntó Roberto, notando mi palidez repentina. «Nada, solo un poco de mareo por las curvas», mentí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con nublar mi visión mientras escondía la prenda íntima en el bolsillo de mi vestido. Cuando llegamos a la bodega centenaria, con sus muros encalados y sus rejas de hierro forjado, Roberto se sumergió inmediatamente en reuniones con sus enólogos. Yo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, busqué a Carlos. Lo encontré en el patio interior, junto a los imponentes toneles de roble donde el jerez envejecía lentamente. «Carlos», murmuré, mostrándole la prenda roja que aún escondía en mi mano temblorosa. «Necesito que me diga la verdad. ¿Puede explicarme esto?». El hombre mayor palideció visiblemente. Miró hacia ambos lados con gesto nervioso antes de hablar, con voz queda pero cargada de una angustia que parecía muy antigua. «Señora Regina, la primera señora Ortiz, no murió de un fallo cardíaco, como seguramente le han contado». Sentí como mis piernas flaqueaban y me apoyé contra un barril centenario, cuya madera áspera me devolvía a la realidad. «Se arrojó por el balcón de la habitación principal del cortijo», continuó Carlos, con los ojos húmedos y la voz quebrada. «Fue una tarde de agosto, hace justo 5 años. Antes de hacerlo, me confesó que no podía soportar más sus demandas y sus infidelidades constantes. Dijo que se sentía como un objeto, una posesión más en su colección, igual que todos sus coches, sus caballos y sus botellas de vino caras». Cada palabra era un martillazo en mi alma, confirmando los temores que había intentado ahogar en lo más profundo de mi ser. «¿Por qué me está contando esto ahora?», pregunté, temblando como una hoja. «Porque la veo a usted sufrir el mismo destino, señora», susurró con urgencia. «Y no puedo permitir que la historia se repita. Usted es diferente, tiene una luz que ella perdió hace mucho tiempo, antes de que fuera demasiado tarde». En ese momento, oímos pasos acercarse por el pasillo de barricas. Carlos se alejó rápidamente,
dejándome sola con la verdad más aterradora de mi vida, una verdad que pesaba más que todos los barriles de aquella bodega juntos. Roberto apareció en el patio, con su sonrisa perfecta y sus modales impecables. ¿Lista para volver a casa, mi amor?, preguntó, extendiendo su mano hacia mí con un gesto que antes me parecía protector y ahora sentía como una trampa. Al tomar su mano, sentí que tocaba la piel de un completo extraño. El hombre del que me había enamorado se había desvanecido por completo, revelando la sombra de un monstruo que habitaba detrás de aquellos ojos que antes creía amables. Y yo, sin saberlo aún, estaba atrapada en el laberinto particular de mi propio minotauro, sin un hilo de Ariadna que me guiara hacia la salida. Regresar al cortijo después de lo que había descubierto en Jerez fue como entrar en una cárcel de lujo. Cada rincón que antes me parecía acogedor ahora me resultaba opresivo. Las rejas ornamentadas en las ventanas ya no me parecían decorativas, sino que se asemejaban a los barrotes de una celda. La mirada de los retratos de familia que colgaban en el pasillo principal ahora me seguía con reproche, como si me estuvieran juzgando por haberme atrevido a cuestionar la perfección aparente de los Ortiz. Roberto, por su parte, parecía haber activado un nuevo modo en su comportamiento. Si antes alternaba entre la indiferencia gélida y la pasión asfixiante, ahora se mostraba excesivamente atento, casi obsequioso. Era como si hubiera detectado mi distanciamiento y estuviera intentando compensarlo con una versión exagerada del hombre del que me enamoré. «Te he traído estas perlas, Reginita», dijo una tarde, colocando un estuche de terciopelo azul frente a mí mientras yo intentaba concentrarme en traducir un poema de Rilke. «Pertenecían a mi abuela. Solo una mujer de tu pureza merece llevarlas». Las palabras que antes me habrían hecho sonrojar de placer ahora sonaban huecas, calculadas. Miré las perlas perfectamente esféricas y pensé en la primera señora Ortiz. ¿También le había dado joyas familiares? ¿Las habría estado usando cuando decidió saltar al vacío? ¿No te gustan?, preguntó Roberto, notando mi falta de entusiasmo. Son hermosas, respondí con voz monótona. Es solo que tengo mucho trabajo, Roberto. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo antes de recuperar su expresión amable. Por supuesto, mi amor. Siempre tan aplicada. Se inclinó para besarme en la frente, y reprimí un estremecimiento. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor con la mesa de roble macizo que podía acomodar a 20 personas pero que siempre estaba vacía excepto por nosotros dos, sentí que no podía seguir fingiendo. Roberto, comencé, jugando nerviosamente con el mango de mi cuchillo. He estado pensando. Quizás debería buscar un trabajo fuera de casa. Una oficina, tal vez. Me siento un poco aislada aquí. El silencio que siguió fue tan denso que podía saborearlo. Roberto dejó su tenedor con delicadeza exagerada y se limpió los labios con la servilleta de lino. «¿Mi compañía no es suficiente para ti, Reginita?», preguntó con una voz tan suave que resultaba amenazante. «Te he dado todo lo que una mujer podría desear. Esta casa, una vida sin preocupaciones. Y ahora quieres escaparte a un cubículo de oficina como una oficinista cualquiera». «No se trata de escapar, Roberto. Se trata de tener un propósito». «Tu propósito es ser mi esposa», replicó él, y por primera vez vi destellar la ira en sus ojos antes de que lograra ocultarla. «Los Ortiz no permitimos que nuestras mujeres trabajen como empleadas. Sería inapropiado». La palabra permitimos resonó en mi mente. Carlos tenía razón. Para Roberto, yo era una posesión, no una persona. Días después, decidí investigar. Sabía que era peligroso, pero necesitaba confirmar la historia de Carlos. Esperé a que Roberto se fuera a una reunión en Sevilla, fingiendo un dolor de cabeza para quedarme sola en casa. El estudio de Roberto siempre había estado fuera de los límites para mí. «Es mi santuario, Reginita», me había dicho una vez. «Hasta los hombres necesitamos nuestros espacios privados». Ahora, con las manos temblorosas, empujé la pesada puerta de madera.
La habitación olía a cuero envejecido y brandy. Estanterías repletas de libros contables antiguos se alzaban hasta el techo. Mi mirada se posó en el escritorio de caoba, específicamente en el cajón superior derecho, el único que siempre mantenía cerrado con llave. Recordé entonces una tarde, meses atrás, cuando había visto a Roberto guardar allí unos documentos después de que el cerrajero viniera a cambiar la cerradura. Y recordé que había una llave de repuesto escondida detrás del retrato de su bisabuelo, un hombre de mirada igual de fría que la de Roberto. Con el corazón latiéndome con fuerza, saqué la llave y abrí el cajón. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. No eran documentos financieros, como esperaba. Era una carpeta con fotografías. Docenas de ellas. Mujeres jóvenes, todas con un parecido sorprendente entre sí. Pelo oscuro, ojos claros, complexión delgada. Como yo. Como debió haber sido la primera señora Ortiz. En algunas fotos, Roberto aparecía con ellas, siempre con la misma sonrisa posesiva que me había dirigido a mí durante nuestro noviazgo. Pero lo más aterrador estaba en el fondo de la carpeta, recortes de periódico que documentaban la trágica muerte de la primera señora Ortiz, y un testamento que dejaba todas sus propiedades a Roberto, anulado por el suicidio pero que de alguna manera había sido validado. Y entonces lo vi, un documento de seguro de vida a nombre de Regina Ortiz, con una cláusula que multiplicaba el valor en caso de muerte accidental. Las piernas me flaquearon y tuve que apoyarme en el escritorio para no caer al suelo. No se trataba solo de infidelidades o de un matrimonio disfuncional. Se trataba de algo mucho más oscuro, más calculado. En ese momento, oí el motor del coche acercándose por el camino de entrada. Roberto había regresado mucho antes de lo esperado. Cerré el cajón con prisas, guardé la llave en su lugar y salí del estudio justo cuando oía su voz llamándome desde la entrada. Reginita. Ven a ver lo que te he traído de Sevilla. Su voz sonaba alegre, jovial. Pero ahora podía detectar el tono de falsedad que antes se me escapaba. Cada palabra suya era una pieza más en el laberinto de mentiras que había construido a su alrededor. Y yo acababa de descubrir que en el centro de ese laberinto no habitaba un minotauro, sino algo infinitamente más peligroso, un hombre dispuesto a todo para proteger su fortuna y su reputación. Al salir a recibirlo, con una sonrisa forjada que me dolía en los músculos faciales, supe que estaba viviendo junto a un asesino. Y que mi vida dependía de que él no descubriera que yo lo sabía. Cada día se había convertido en una representación teatral donde yo era la actriz principal en una obra cuya trama ignoraba. Desde que descubrí los documentos en el estudio de Roberto, cada sonrisa, cada gesto de cariño, cada muestra de afecto por su parte me parecía una escena cuidadosamente coreografiada. Yo, a mi vez, había perfeccionado mi papel, la esposa joven, feliz y algo ingenua que él creía que yo era. Pensé que podríamos invitar a algunos amigos a cenar el viernes, anunció Roberto una mañana mientras desayunábamos en el patio interior. Su tono era casual, pero sus ojos me estudiaban con atención. Los Márquez y los Delgado. Creo que te caen bien. Sabía lo que estaba haciendo. Quería mostrarme ante sus amigos, demostrar que todo estaba perfecto en el matrimonio Ortiz. Que su joven esposa estaba feliz y contenta en su dorada jaula. Me parece maravilloso, cariño, respondí con una sonrisa brillante que me costó un esfuerzo sobrehumano. Pediré a María que prepare ese cochinillo que tanto te gusta. Su expresión se suavizó, satisfecho. Eres perfecta, Reginita. Sus palabras, que antes me hacían volar, ahora me helaban la sangre. Mientras organizaba los detalles de la cena, mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de dos preguntas. ¿Cómo podía escapar? Y, más importante aún, ¿cómo podía demostrar lo que había descubierto? Carlos se había convertido en mi único aliado, pero nuestras interacciones eran breves y discretas. Un cruce de miradas significativo cuando Roberto no miraba, un leve asentimiento para confirmar que había recibido el mensaje que le dejé escondido bajo el posavasos de su taza de café esa mañana. Necesitaba hablar con él con más libertad,
pero Roberto parecía haberse vuelto más vigilante que nunca. La noche de la cena, me vestí con un elegante vestido negro de seda que Roberto me había regalado para nuestro primer aniversario. Al mirarme en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos habían perdido el brillo alegre que solían tener, y ahora reflejaban una cautela animal, la mirada de una presa que sabe que está siendo acechada. Los invitados llegaron puntuales. Isabel Márquez, con sus joyas excesivas y su risa estridente, su marido Fernando, un hombre de negocios tan frío y calculador como Roberto, y los Delgado, una pareja más joven que parecía admirar profundamente a mi marido. «Roberto», siempre impresionando con esta casa maravillosa, exclamó Isabel besándome en la mejilla con fingida calidez. «Y tú, Regina, cada vez más bella. El matrimonio te sienta de maravilla». «Gracias, Isabel», respondí con una sonrisa que sentía tan falsa como la suya. Durante la cena, sentada a la cabecera de la mesa junto a Roberto, participé en las conversaciones vacías sobre viajes, política y negocios. Reí en los momentos apropiados, asentí con interés cuando alguno de ellos hablaba, y serví el vino con la gracia que se esperaba de la señora de la casa. Pero por dentro, cada risa, cada palabra, cada minuto que pasaba me costaba un esfuerzo infinito. En un momento de la velada, mientras los hombres hablaban de negocios y las mujeres compartíamos anécdotas intrascendentes, noté que Roberto me observaba con una expresión extraña. Era como si estuviera evaluándome, midiendo mi desempeño en este papel que me había asignado. «Querida», dijo interrumpiendo su conversación con Fernando, «¿por qué no les cuentas a nuestros amigos sobre ese proyecto de traducción en el que estabas trabajando? Creo que les interesará». Todos los ojos se posaron en mí. Era una trampa. Sabía que despreciaba mi trabajo, que consideraba mis traducciones un pasatiempo sin importancia. Pero ahora quería mostrarme como el marido comprensivo y apoyador. Tomé un sorbo de agua para ganar unos segundos, sintiendo como su mirada me desnudaba el alma. «Es una antología de poetisas nórdicas», comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. «Estoy traduciendo al español los poemas de Karin Boye. Es un proyecto fascinante, aunque ciertamente complejo». «¡Qué interesante!», exclamó Clara Delgado con genuino interés. «No sabía que te dedicabas a la traducción literaria». «Mi mujer tiene muchos talentos ocultos», intervino Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mano encontró la mía sobre la mesa y la apretó con fuerza. No era un gesto cariñoso, sino una advertencia. La conversación derivó hacia otros temas, pero yo ya no podía concentrarme. La presión de su mano alrededor de la mía era como un recordatorio constante de mi situación. Estaba atrapada, actuando el papel de esposa feliz mientras planeaba mi huida del hombre que tenía asegurada mi vida por una suma que haría que cualquiera dudara de las circunstancias de mi muerte. Después de la cena, mientras servíamos el brandy en el salón, me las arreglé para deslizarme hacia la cocina con la excusa de revisar el postre. Carlos estaba allí, ayudando a María a limpiar. Nuestras miradas se encontraron, y con un leve movimiento de cabeza indicó hacia la puerta del jardín. «Necesito un poco de aire», anuncié, dirigiéndome hacia la salida. El aire fresco de la noche andaluza me dio una claridad momentánea. Estaba en el jardín apenas un minuto cuando sentí pasos detrás de mí. No era Roberto, sino Carlos. «Señora», susurró urgentemente, «tenemos que hablar, pero no aquí. Es demasiado peligroso». «¿Qué puedo hacer, Carlos?», pregunté sin mirarlo, fingiendo contemplar las estrellas por si alguien nos observaba desde la casa. «Hay una manera», dijo rápidamente. «Pero necesitamos pruebas». «Sin pruebas», es la palabra de una mujer contra la de un hombre poderoso. Encontré documentos en su estudio, confié en voz baja. Fotografías de otras mujeres, el testamento de su primera esposa, una póliza de seguro. Carlos hizo un ruido gutural de preocupación. «Eso es peligroso, señora. Muy peligroso. Si él descubre que usted sabe».
Cree que me haría daño. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, habló de nuevo. Hay una caja de seguridad en la oficina de Sevilla. Él guarda allí documentos importantes. Si pudiéramos acceder. ¿Cómo? Él va el jueves a una reunión en Málaga. Todo el día. Podría llevarla allí. Antes de que pudiera responder, oímos la voz de Roberto llamándome desde la casa. Reginita. ¿Dónde estás, cariño? Nuestros invitados preguntan por ti. Enseguida, amor, respondí con voz alegre antes de dirigirme a Carlos por última vez. Jueves. Susurré. Asintió casi imperceptiblemente y se escabulló hacia la cocina mientras yo regresaba a la casa, a mi papel de anfitriona perfecta, a mi vida de mentiras. Pero por primera vez desde que descubrí la verdad, sentía un atisbo de esperanza. El jueves podría cambiar todo. O podría ser el día en que todo se terminara para mí. El jueves amaneció con una claridad engañosa. El sol andaluz bañaba el cortijo con una luz dorada que hacía parecer el mundo limpio e inocente. Me desperté con el corazón latiendo desbocado, recordando inmediatamente lo que este día representaba. La reunión en Málaga, la caja de seguridad en Sevilla, la oportunidad que podría ser mi salvación o mi perdición. Roberto parecía de particularly buen humor esa mañana. Hoy será un día largo, Reginita, anunció mientras se anudaba la corbata frente al espejo del vestidor. La reunión en Málaga puede extenderse hasta tarde. No esperes para cenar. No te preocupes, amor, respondí desde la cama, fingiendo somnolencia. Creo que aprovecharé para visitar esa exposición en Sevilla de la que te hablé. Una sombra de desconfianza cruzó su rostro por un instante. ¿Exposición? Sí, en el Museo de Bellas Artes. De pintura flamenca, mentí con naturalidad, habiendo preparado esta coartada durante días. Su expresión se suavizó. Por supuesto, mi amor. La cultura siempre es enriquecedora. Se acercó a la cama y me besó en la frente. Su contacto me produjo escalofríos. Pásalo bien. Esperé una hora después de que se marchara antes de levantarme. Cada minuto era una agonía. ¿Estaría realmente camino a Málaga? ¿O sería todo una trampa? A las 11 en punto, como habíamos acordado, el SEAT de Carlos apareció por el camino de entrada. Bajé las escaleras con paso firme, llevando solo mi bolso y una carpeta con documentos falsos de traducción para mantener las apariencias. ¿Todo está listo, Carlos?, pregunté al subir al coche. Así es, señora, respondió, pero noté una tensión inusual en su voz. El señor Ortiz llamó esta mañana para confirmar que llegaré a recogerlo al aeropuerto de Málaga a las 7. El trayecto a Sevilla transcurrió en silencio. Yo miraba el paisaje que se deslizaba por la ventana, preguntándome si sería la última vez que vería estos campos de olivos, estas blancas aldeas encaladas. Carlos, por su parte, parecía nervioso, mirando con frecuencia por los retrovisores. ¿Ocurre algo, Carlos?, pregunté finalmente. Es probable que sea solo imaginación mía, señora, pero tengo la sensación de que nos siguen. Un frío repentino me recorrió la espalda. ¿Está seguro? No, señora. Pero en esta situación, más vale ser cautelosos. Llegamos a Sevilla y, en lugar de dirigirnos al museo, Carlos tomó una ruta laberíntica por el casco antiguo, doblando en calles estrechas y cambiando de dirección repetidamente para asegurarse de que no nos seguían. Finalmente, estacionó frente a un edificio antiguo pero imponente en el barrio de Santa Cruz. Las oficinas están aquí, anunció Carlos. Tenemos aproximadamente 3 horas antes de que tenga que partir a Málaga. La oficina de Roberto era lo que esperaba, lujosa, impersonal, con muebles de diseño caros pero sin ningún toque personal. Dominaba la estancia una enorme mesa de escritorio de cristal y acero, tras la cual se alzaba una pared entera de cajas fuertes discretamente integradas en el diseño. ¿Sabe en cuál está?, pregunté,
observando las más de 20 cajas idénticas. Carlos asintió y se dirigió a una situada en la esquina inferior derecha. La número 18. La he visto abrirla en varias ocasiones cuando me ha necesitado para llevar documentos. Extrayó una llave de su bolsillo. Hace años, después de lo de la primera señora Ortiz, hice una copia. Por si acaso. Introdujo la llave con manos temblorosas. Yo contuve la respiración. El mecanismo cedió con un clic suave. Dentro había varios documentos ordenados meticulosamente. Carlos los sacó y los colocó sobre el escritorio. Pasaportes, cartas, contratos. Y entonces lo encontramos. Una carpeta gruesa con el sello de una compañía de seguros. Al abrirla, vi mi nombre en letras mayúsculas. Regina Ortiz. La póliza era escandalosamente elevada, con una cláusula específica que multiplicaba el beneficio en caso de muerte accidental. Pero lo más aterrador estaba en los anexos. Informes médicos falsos que sugerían tendencias depresivas, evaluaciones psicológicas amañadas, incluso recetas de medicamentos que nunca había tomado. Está preparando el terreno, susurré horrorizada. Quiere hacer parecer que podría suicidarme. Hay más, señora, dijo Carlos con voz grave, señalando otra carpeta. Eran los documentos de la primera esposa. Exactamente los mismos patrones. Pólizas de seguro infladas, informes médicos falsos, y luego, el informe forense de su muerte. Mi sangre se heló al leerlo. Las lesiones no concordaban completamente con una caída. Había contusiones que sugerían forcejeo previo. Señora, tenemos que irnos ya, urgió Carlos de repente, mirando su reloj. Si no salgo ahora, llegaré tarde a Málaga y sospechará. Mientras recogíamos los documentos para fotografiarlos con mi teléfono, algo llamó mi atención. Un pequeño cuaderno escondido en el fondo de la caja. Al abrirlo, vi que contenía fechas, nombres de mujeres, y cantidades de dinero. Era un registro meticuloso de sus infidelidades, pero había algo más. Algunos nombres tenían anotaciones al margen: S. Valencia, resuelto; M. Córdoba, compensado. Y fechas que coincidían con desapariciones de mujeres jóvenes reportadas en las noticias en los últimos años. No eran solo infidelidades. Era algo mucho más siniestro. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró. Al mirarlo, palideció. Es el señor Ortiz. Dice que la reunión en Málaga terminó antes de lo esperado y que quiere que lo recoja ahora mismo. El pánico se apoderó de mí. Pero no está en Málaga. Parece que no, señora. Carlos miró hacia la puerta con auténtico terror. Dice que está en Sevilla. En el edificio de al lado. Mis piernas casi cedieron. Todo había sido una trampa. Él sabía. Siempre había sabido. Tome, dijo Carlos urgentemente, entregándome las llaves del coche y una tarjeta con una dirección escrita. Váyase por la salida trasera. Esa es la dirección de mi hermana en Huelva. Allá estará segura. Yo lo retendré aquí el mayor tiempo posible. No puedo dejarlo aquí con él, Carlos. Es peligroso. Es mi decisión, señora. Ahora, váyase. Recogí los documentos más comprometedores y, con lágrimas en los ojos, salí corriendo por la puerta trasera que Carlos me indicó. Mientras bajaba las escaleras de servicio, oí la voz de Roberto resonando en el piso de arriba. Carlos, qué sorpresa encontrarte aquí. Y dime, ¿dónde está mi querida Reginita? Las últimas palabras que escuché antes de salir a la calle fueron las de Carlos, con una valentía que no le conocía. Se ha ido, señor. Y esta vez, no volverá. Al salir a la luz cegadora de Sevilla, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la ingenua Reginita. Era una mujer con pruebas que podían destruir a un hombre poderoso. Y ese hombre no descansaría hasta encontrarme. La caza había comenzado.
Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.